Vamos a poner como título, por favor, Acuerdos y Tratados Internacionales, por favor. Vamos a anotar eso. Y pues vamos a estudiar un poquito los tratados internacionales, ¿sí? Si fuera tan amable, Astrid, de enfocar un poquito su cámara, por favor, le agradecería bastante. Bueno, un acuerdo internacional, chicas, es básicamente la forma como un país y otros tienen una relación comercial de forma pacífica con reglas específicas para que puedan ambos países puedan tener actividades comerciales, tanto Guatemala como para Estados Unidos, como de Estados Unidos para Guatemala. Si no existiese un acuerdo internacional o tratado, difícilmente, por ejemplo, acá en Guatemala tuviésemos las empresas de McDonald's, ¿sí? McDonald's es una empresa norteamericana, la Coca-Cola igual, y pues podemos mencionar un gran listado de empresas que básicamente comercializan también sus productos acá en Guatemala. Para que esto sea posible, por eso existen los acuerdos internacionales. Obviamente, esto tiene mucho que ver con el manejo de impuestos, tanto en aduanas como también de la administración pública acá en Guatemala. Pero vamos al meollo del asunto, como tal. Vamos a leer, por favor, este primer párrafo. Léamelo, por favor, compañera Astrid. Me va a leer este primer párrafito, por favor. Dice, acuerdos y tratados internacionales. Un tratado de libre comercio, TLC, es un acuerdo mediante el cual dos o más países reglamentan de manera comprensiva sus relaciones comerciales, con la finalidad de incrementar los flujos de comercio e inversiones, y por esa vía su nivel de desarrollo económico y social. Gracias. Dice que por esa vía su nivel de desarrollo económico y social, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de desarrollo económico, hablamos que otras empresas, si fuera tan amable de, ¿quién será Marco Antonio? Ustedes, lo voy a retirar. Profe, es que era la cuenta de mi hermano. ¿Es su hermano? No, es que me estaba... Ah, ok. Tiene conectado dos dispositivos, uno a nombre de su hermano y el suyo. Ahí estamos. No, profe, es que me estaba metiendo a Zoom y todo, pero salió el correo de mi hermano, entonces... Entiendo. Disculpe. Ok. Ahora léame, por favor, este párrafo, por favor, Lisbeth. Vamos a darle. Contienen normas y procedimientos tendientes a garantizar que los flujos de bienes, servicios e inversiones entre los países que suscriben Tratados. dichos tratados se realicen sin restricciones injustificadas y en condiciones transparentes y predecibles. Predecibles. Esto me acordó a que un muchacho este fin de semana, les voy a comentar esta anécdota, estábamos en el acto cívico, ¿va? Y que si de pronto en el colegio, ahí donde yo trabajo los domingos, pues hicieron un acto cívico y pues creo que les habían informado a los alumnos por WhatsApp y todo, que sí, que tocó el momento al compañero de decir la jura de la bandera. Y pues en la mañana primero se estaban como que burlándose de la niña que salió en Facebook, que estaba como que haciendo el Padre Nuestro en vez de la jura de la bandera, y va a reírse, estaban ahí. Pues, yo igual, ¿va? ¿Qué si pasó un muchacho y es de quinto bachillerato, Levantar la mano derecha a la altura del hombro y repetir conmigo. Estaba dirigiendo otro compañero maestro y dijo, le dio el tiempo a él y esto dijo el alumno, ¿va? Levantar entonces, bandera nuestra, que estás en el cielo, ¿no? Y cuando digo que estás en el cielo, como que reaccionó así como ver ahorita a Janet, así más o menos reaccionó, ¿eh? Ya no hallaba qué hacer y se puso nervioso.
Y miren que un mate de risa a ustedes. Ah, este muchacho sí le hicieron bullying en ese momento, cuando terminó toda la actividad, pero qué gracioso fue. Las mamás va a matarse de la risa estaban ustedes, pero bueno, fue una anécdota que quedó para la historia, que sin querer queriendo le pasó a él. Bueno, sí. El segundo párrafo dice los TLCs, o sea, los tratados de libre comercio, contienen normas y procedimientos tendientes a garantizar que los flujos de bienes y servicios e inversiones entre los países que suscriben dichos tratados se realicen sin restricciones injustificadas y en condiciones transparentes y predecibles. Esa es la ventaja de un tratado de libre comercio. En la actualidad, por ejemplo, Rusia se le han cortado muchos tratados. Por eso es que la gasolina aumentó bastante, porque ya no se quiso tener relación económica con Rusia, conjuntamente con otros países, para poder abastecer de petróleo a los demás. Entonces se cortaron estos tratados con el ánimo de que Rusia pues cesara la guerra, pero Rusia siguió. No me quiero enfrascar en ello, pero por eso es que los tratados de libre comercio ayudan y garantizan a que en realidad el dinero de que se está invirtiendo para poder importar de un producto de nuestro país local hacia otro, pues obviamente pueda eh, materializarse, pues, o sea, en realidad Estados Unidos nos pague el dinero correctamente sin tener impuestos tan altos, ¿sí? Entonces, ese es el objetivo del Tratado de Libre Comercio, tener tratados que realicen sin restricciones injustificadas y en condiciones transparentes y predecibles. En otras palabras, que fácilmente pues se realice una actividad comercial entre un país y otro país. Leamos el siguiente párrafo, Melissa, este que está marcado. Una parte de los acuerdos consiste en la eliminación o rebaja sustancial de los aranceles para los bienes importados originarios de un país parte y de acuerdos en materia de servicios. Estos acuerdos se origen por las reglas de la Organización Mundial del Comercio (OMC) o por reglas establecidas de mutuo acuerdo entre los países participantes. Gracias, Melissa, muy amable. Así es. Una parte de los acuerdos dice que consiste en la eliminación de rebaja sustancial de los aranceles. Si no existiese un tratado de libre comercio, pues ya los había dicho, los impuestos son muy altos y pues allá no conviene. Es decir, los impuestos son altos, las personas del país local no nos van a querer a nosotros comprar productos porque les sale muy caro a ellos. Pues obviamente si a nosotros nos van a cobrar muchos impuestos, nosotros le vamos a aumentar bastante el precio, ¿verdad? Es importante entender entonces esta parte lógica, ¿sí? Veamos esta parte de acá otra vez, Astrid, de este párrafo a este otro. Por favor. Vamos. Para Guatemala, los tratados de libre comercio involucran diferentes aspectos, desde factores estrictamente económicos y financieros hasta factores geográficos y financieros hasta factores geográficos, demográficos y culturales, de acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionadas con el comercio, ADPIC o de la OMC. Gracias. Ojo, aquí hay una parte muy interesante, ¿sí? Y la voy a parafrasear un poquito. Para Guatemala, los tratados de libre comercio involucran diferentes aspectos, desde factores estrictamente económicos, entiéndase impuestos, ¿sí? O costos de los productos y financieros. Económicos y financieros encierra valor de los productos y también impuestos. Hasta factores geográficos. O sea, del lugar de donde se extrae el producto, demográficos y culturales. Abajo menciona algo muy importante. Acuerdo de aspectos de los derechos de propiedad intelectual. A ver, un analista económico dijo hace poco que Michael Jackson está ganando más dinero ahorita muerto que cuando estaba vivo. ¿Por qué? Porque mucha gente reproduce su música. Usted hay radios en todo el mundo que dicen que pasa música clásica y pasa mucha música de Michael Jackson y pues también de otros artistas.
Por estas personas reproducir las canciones en sus emisoras, tienen que pagarle regalías, porque son derechos de propiedad intelectual. Me explico. En sus libros de contabilidad, por si es que ustedes tienen libros de contabilidad, dice en alguna parte de abajo de que este libro no puede ser plagiado. ¿Qué es plagiado? No puede llevarse una persona a juicio por plagio. En otras palabras, quizá venga otro bien inteligente y copie literalmente el libro, lo edite y solo le cambie algunos detalles. Eso ya es plagio. Si quiere hacer uso del material de la persona o autora de este libro, se tienen que pagar derechos de propiedad intelectual. Entonces, cuando se traslada un producto de un país A a un país B, a veces hay productos que de alguna manera también tienen que pagarse derechos de propiedad intelectual. Hace poco salió una película denominada Gol de Plata. Hicieron ahí, es una película guatemalteca sobre Juan Carlos Plata, un futbolista bastante bueno para la historia del fútbol guatemalteco. Esta persona, para que pueda también reproducirse su película en Estados Unidos, o la empresa que va a contratar, o el cine que va a transmitir esa película, tienen que pagar derechos de propiedad intelectual a Don Plata y obviamente a la empresa productora, ¿verdad? Y podemos hablar de una infinidad de ejemplos, ¿verdad? O sea, más que todo, estos son regalías por obviamente, porque la gente paga su entrada para ir al cine. Dentro de ese costo que uno paga cuando uno ingresa al cine, se tiene que extraer parte de ese dinero para ser pagado a los derechos de propiedad intelectual. ¿Por qué creen ustedes de que no en nuestros canales locales no transmiten los partidos de la Liga Española? Porque hay que pagar derechos de propiedad intelectual y son muy caros. Las televisoras como Canal 3, Canal 7, Canal 11, incluso Tigo, no se animan tanto a pasar estos. Tal vez quizá uno contadito, pero no todos porque es muy caro. Son muy caros los derechos de transmisión. Entiéndase, derechos de propiedad intelectual. Bueno, esto también está contemplado dentro de las relaciones que hay entre un país y otro en cuanto a tratados de libre comercio, ¿sí? Vamos a leer este otro punto acá. Acá nos va a leer acá nuestra lectora Lisbeth. Vamos, Lisbeth. Hasta acá. Vámonos. Dice el acuerdo negociado en la ronda Uruguay en 1986-94 incorporó por primera vez normas sobre la propiedad intelectual en el sistema multilateral de comercio. Las esferas que abarca son derechos de autor y derechos conexos, marcas de fábrica o de comercio, incluidas las marcas de servicio, indicaciones geográficas, dibujos y modelos industriales, patentes, esquemas de trazo, topografías de los Trazado. Esquemas de trazado. trazado, topografías de los circuitos integrados, información no divulgada, incluidos los secretos comerciales. Muchas gracias. Así es. Hoy en día han habido muchas controversias, por ejemplo, con las canciones, ¿verdad? Es que fulano de tal me copió una frase de la canción y ya está demandando el autor original, anda demandando ahí por millonadas, nada de que unos $100,000, millones de dólares, que se pretende pelear ante un juez por derechos, por pelea de propiedad de derechos, de propiedad intelectual, ¿verdad? Vea usted que acá tenemos un pequeño listado, derechos de autor y derechos conexos, pues ahí dentro de derechos de autor y derechos conexos, pues está la música, están las películas, están los libros, están las revistas, etcétera, 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 etcétera. Marcas de fábrica, ninguna otra persona. Si alguien, por ejemplo, utiliza por error la marca que ya existe, también puede ser demandada, ¿sí? Entonces, son muchas cosas, chicos. Incluso, han habido incluso peleas entre empresas por utilizar un logotipo similar al otro logotipo que está empezando a utilizar la nueva empresa. Y pues aquí están incluso los dibujos, modelos industriales, patentes, esquemas de trazado, topografías de los circuitos integrados, información no divulgada, incluidos los secretos comerciales. Y podemos hablar de una gran cantidad de ejemplos adicionales. Acá tenemos resumidos algunos puntos.
Me va a leer acá esto, por ejemplo, ahorita la compañerita Melissa. Vamos, Melissa, se puede. Va a leer de acá para acá. Aquí nomás. Vamos, Meli. La ronda Uruguay consiguió el acuerdo de la OMC sobre los ADPIC. Este constituye un intento de reducir las diferencias de la manera de proteger los derechos que abarca en los distintos países del mundo y de someterlos a normas internacionales comunes. En él se establece el nivel mínimo de protección de cada gobierno ha otorgado a la propiedad intelectual de los demás miembros de la OMC. Gracias, muy amable, Melissa. Ok. Dice que constituye un intento de reducir las diferencias en la manera de proteger los derechos que abarca en los distintos países del mundo y de someterlos a normas internacionales comunes. En él se establecen los niveles mínimos de protección que cada gobierno ha de otorgar a la propiedad intelectual de los demás miembros de la OMC. Vamos a leer esta otra parte acá. No sé quién le corresponde ahorita, creo que le corresponde a Astrid otra vez. Vamos a va a leer de acá para acá. Ahí está. Al hacerlo, establece un equilibrio entre los beneficios a largo plazo y los posibles costos a corto plazo resultantes para la sociedad. Los beneficios a largo plazo para la sociedad se traducen cuando la protección de la propiedad intelectual fomenta la creación y la invención, especialmente cuando expira el periodo de protección y las creaciones e inversiones pasan a ser del dominio público. Los gobiernos están autorizados para reducir los costos a corto plazo que puedan producirse mediante diversas excepciones, por ejemplo, hacer frente a los problemas relativos a la salud pública. Hace poco se dijo de que, por ejemplo, el programa de Espíritu, miraba Chavo del 8 y pues, se iba a dejar de transmitir en las televisoras, ¿verdad? Porque el contrato venció, ¿sí? Entonces, el contrato que ya se había, mira, pues, es que el contrato abarca no solo la transmisión por querer transmitir, sino que obviamente si hay transmisión hay pago de regalías, ¿verdad? Se sigue pagando por el hecho de estar reproduciendo los contenidos en las televisoras, es donde más dinero se obtiene y pues mucha más gente mira los programas. Entonces, esto incluso se redujo y pues obviamente ya está como quien dice que exento dicho programa. Ahora, cuando nos dice acá que los beneficios a largo plazo para la sociedad se producen cuando la protección de la propiedad intelectual fomenta la creación y la invención, especialmente cuando expira el periodo de protección y las creaciones e invenciones pasan a ser del dominio público. No recuerdo el nombre de la empresa, no sé si fue... No me acuerdo, la verdad no me acuerdo. Creo que fue Volkswagen. Sí, Volkswagen. Fue la que inventó, un colaborador de la Volkswagen, inventó el cinturón de seguridad. Hace ya muchos años, creo que en los años 40, si mal no estoy. Antes no existía cinturón de seguridad. Obviamente lo patentó, pero el creador del cinturón de seguridad, mejor lo que hizo fue dejar la patente libre por la seguridad de todas las personas. Me explico, o sea, cuando uno inventa algo único que no existe, pues, y otra persona intenta hacer lo mismo, pues está plagiando, pues lo hace y lo empieza a vender en su lugar de origen. Eso es un plagio y eso es penado por la ley. Entonces, ¿qué sucedió con esta empresa? Pues dejó la patente libre para que todas las empresas de automovilismo pues también puedan implementar este cinturón de seguridad. Cinturón de seguridad que se utiliza hasta en nuestra actualidad, ¿verdad? Todos los carros, ahorita usted al sentarse en algún carro por necesidad, taxi o en su propio carro, pues obviamente sabe muy bien de que tiene su cinturón de seguridad. Por lo mismo, para salvaguardar las vidas. Entonces, esta es una patente que dejó libre
el dueño de dicha idea, ¿sí? Ahora, se puede también tomar un periodo de gracia, ¿sí? O sea, bueno, yo creé ahorita, por ejemplo, un aparato que me permite poder estar en el aire por un buen tiempo y descansando, por así decirlo, sería una buena invención. De hecho, quizá ya existen, ¿sí? Donde uno puede estar así como que acostado un buen rato, ¿verdad? Imagínense ustedes, tendría que ser una tecnología y una energía sumamente altísima para que esto existiese. Entonces, si alguien inventa eso y pues lo logra hacer, logra realizar, por ejemplo, el motor correcto, el consumo de energía correcto y pues obviamente un balance seguro, pues otras personas, otras empresas van a querer copiar dicho producto, pero para que esto no se dé, pues por eso es que se le pagan los derechos de propiedad intelectual. Bueno, yo soy dueño de mi idea y pues si alguien me copia, pues me va a tener que pagar a través de un juicio, ¿sí? Y una multa grande. Entonces, también estos derechos pueden expirar, pueden pasar un tiempo máximo, ¿sí? Tal vez unos 50, 60 o 70 años o 20 años, qué sé yo, según los contratos que se hagan cuando se esté creando un nuevo invento. Entonces, lo que indica acá de que también el Tratado de Libre Comercio colabora en que estos derechos no puedan ser tan largos y que puedan en su momento expirar y también puedan servir para, para el dominio público, para el dominio público, es decir, que otras personas también puedan fabricar el producto y también comercializarlo, ¿verdad? Esto también lo trabaja el Tratado de Libre Comercio, ¿sí? Es un tema muy largo, de acá solo estoy hablando de una generalidad, ¿verdad? Acá dice actualmente, cuando surgen diferencias comerciales con respecto a derechos de propiedad intelectual, puede recurrirse al sistema de solución de diferencias de la OMC, ¿sí? Bueno. Antes de continuar, vamos a copiar, por favor. Voy a dar 5 minutos para copiar lo que usted ve en pantalla, por favor.